Muy bien. ¿Por qué unas iglesias crecen y otras no? Esa fue una pregunta que me hice hace como 25 años. Antes de empezar esta iglesia, yo llevaba 17 años asistiendo a mi iglesia, pero por más que trabajábamos, no lográbamos pasar de 350 personas. Y de repente, aquí en Bogotá, 2 iglesias en menos de 2 años ya tenían 2,000 personas. Y yo pensé, eso no es justo. Aquí llevo 17 años, trabajé, y estos de la noche a la mañana crecen. ¿Qué estoy o qué estamos nosotros haciendo mal? Además de haber sido fiel a esa iglesia durante 17 años, yo tenía un legado. Mi abuelito había llegado a Colombia en 1933. Cuando él llegó a Bogotá no había sino una iglesia en Bogotá. Y yo tenía ese legado sobre mi vida. Pero parecía que Dios bendecía a otros, pero a mí no. Esta misma pregunta podemos hacerla también con respecto a otras cosas en nuestras vidas. ¿Por qué unos prosperan y otros no? ¿Por qué a unos les va bien? ¿Por qué unos tienen éxito y otros no? ¿Por qué la niña que está a mi lado es más bonita que yo? ¿Por qué unos se casan y yo no? ¿Por qué hay personas saludables y otros no? O sea, en otras palabras, ¿qué tengo que hacer yo para gozar el favor de Dios? ¿Me quedo aquí esperándolo o salgo a buscarlo? Pues todas estas preguntas Dios me las respondió en un artículo que leí en la revista Ministry Today. Este artículo fue escrito por el pastor Hee Kong de la iglesia City Harvest en Singapur. Él dijo que en menos de 3 años, y a pesar de su torpeza y de su inexperiencia, su iglesia pasó de 20 personas a 1,300. Esto es lo que llamaríamos un avivamiento. Dios los estaba bendiciendo y estaba obrando a favor de ellos. Pero entonces, y sin motivo alguno, la iglesia dejó de crecer. Fue como si el favor de Dios se hubiese ido. Hicieron de todo, pero no lograban reactivar el crecimiento. Pero entonces, en lugar de sentarse a recordar los buenos tiempos, se dedicaron a consolidar, plantar a las personas nuevas, a discipularlas y a enseñarles la palabra. Se volvieron una iglesia celular. Fortalecieron la alabanza, la guerra espiritual y la oración. Y después de 4 años de sequedad, salieron a predicar el evangelio. Pero no lo hicieron con palabras, sino mostrándole a las personas el amor de Dios. Y entonces la iglesia volvió a crecer. Y en menos de un año pasaron de 1,300 a 3,200 personas. Cuando el pastor escribió este artículo en el año 2001, la iglesia ya tenía más de 11,000 personas. Pero a través de esta experiencia, él aprendió lo siguiente. Los primeros años, Dios había obrado a favor de ellos. Durante los 4 años siguientes, los años de la sequedad o del desierto, cuando parecía que el favor de Dios se había ido, ellos hicieron las cosas bien. Y la lección que ellos aprendieron fue que, aunque Dios quiere trabajar a favor de nosotros, Él prefiere trabajar con nosotros. En Marcos 16:20, después de que el Señor le dio la comisión a los discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, la Biblia dice que ellos fueron por todas partes y predicaron. Ellos hicieron su parte.
y el Señor actuaba por medio de ellos. En la versión internacional dice: el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra, lo que ellos predicaban, con señales y milagros. Si ellos predicaban sanidad, el Señor sanaba a los enfermos. Si ellos predicaban bendición, el Señor los bendecía. Ellos hicieron su parte y Dios hizo su parte. Trabajaban juntos. Y esta es quizás la lección más importante que he aprendido en mi vida de cristiano. A Dios le gusta trabajar a favor de nosotros, pero Él prefiere trabajar con nosotros. Entonces hay dos maneras de comprar un carro, un auto, un coche. Una es pagarla de contado. La otra, pagarla a crédito. En ambos casos vamos a tener que pagar el carro. La diferencia es que si lo compramos de contado, tenemos que ahorrar. Y ahorrar es muy emocionante. ¿Por qué? Porque uno tiene un propósito a 3 a 4 años. Y a mí me gusta ser una persona que siempre tiene un propósito. Entonces, aunque es difícil ahorrar hacia un propósito es muy emocionante. Cuando ya compramos el carro, lo disfrutamos. ¿Saben por qué? Porque no lo debemos. En cambio, el que compra su carro a crédito, lo tiene de una. Y aparentemente es mejor, pero no es mejor. ¿Por qué? Porque el carro que está manejando lo está debiendo. Eso y montar en taxi es lo mismo. Y además, todo el tiempo está pensando en la deuda. Ay, tengo que pagar la cuota. Y por eso el carro se vuelve un ídolo. Porque no quiere que nadie le haga daño al carro porque lo debe. Pero en ambas situaciones se debe pagar el carro. También hay dos maneras de hacer crecer una iglesia. Una es que primero venga el avivamiento y después vamos a formar a las personas. La otra es primero formar a las personas para que estén preparadas para el avivamiento. Pues en el caso nuestro siempre nos tocó el camino largo y lleno de curvas. Como dice o decía la canción de los Beatles, The Long and Winding Road. Y me sé esa canción porque esa ha sido mi vida. El camino largo y lleno de curvas. Pero aunque ese no fue el camino que yo quería, hoy le doy gracias a Dios. Porque cuando vino la bendición, cuando vino el avivamiento, estábamos preparados para mantenerlo. Así también hay dos maneras de ser usados por Dios. Una es que primero venga la unción y después trabajamos en el carácter. La otra es que trabajemos primero en el carácter y luego que venga la unción. También hay dos maneras de conseguir esposa. Unos se casaron por gracia. Se casaron con una ciega. La esposa o el esposo era más que él o que ella. Era más bonita, de mejor familia, con sueños más grandes, más entregado o entregada a Dios. Y cuando eso sucede, la otra persona tiene que subir al mismo nivel en el cual está el esposo o la esposa. Porque si no lo hace, van a tener muchos problemas. Siempre va a estar inseguro. ¿Por qué? Porque él o ella va a pensar, no lo merezco, no la merezco. Y va a pensar, ¿qué tal se termine
cuadrado o cuadrada con el jefe. Entonces hay dos maneras de hacer las cosas. Pero hay otros que se casaron porque se esforzaron en llegar a ser la persona ideal. Los estudios muestran, un estudio que se hizo aquí en Colombia, que los feos se casan primero. ¿Por qué? Porque las mujeres bonitas salen con el churro, pero cuando ya piensan en el matrimonio, salen con el que tiene futuro, el que estudió, el que se preparó. Ahí está uno. Déjeme el teléfono. También hay dos maneras de tener una vida saludable. La primera es que Dios de manera milagrosa y sobrenatural nos sane. La otra es aprender a ser saludables. Trabajar con Dios en una buena alimentación, en el ejercicio físico, la oración de fe, guerra espiritual, la renovación de nuestra mente. En ambos casos necesitamos de la gracia de Dios. Pero en una estamos esperando que lo haga todo. En el otro estamos trabajando con Él. Si aunque Dios le gusta hacer las cosas a favor de nosotros, Él prefiere hacer las cosas con nosotros. Entonces quiero ilustrar estos puntos. En primer lugar, la gracia de Dios a favor de nosotros. Dios obrando a favor de nosotros. Y yo soy el mejor ejemplo de esto. Cuando a mí la gente me ve por primera vez, cuando me invitan a otros lugares y me ven por primera vez, la gente no cree que Dios me use. ¿Cómo lo hace? Ese tipo, pastor de una iglesia de 28,000 personas. No. Entonces por eso muchas veces cuando voy a otros lugares tengo que primero mostrar el video. Y digo, ese soy yo. Es que en mí se cumple lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:27. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Mis amigos del colegio no creen que yo sea el mismo bobo del colegio. Dicen, no puede ser. Ese que no decía nada, que cuando se paraba se quedaba así, o cuando decía algo era una estupidez. Ese, no. Eso se llama la gracia de Dios a favor de nosotros. En una ocasión, y aunque ya les he contado, se lo vuelvo a contar porque ilustra el punto. Yo fui invitado a predicar a México y yo era uno de los invitados. Pero el día antes de que se iniciara el congreso, tuvieron una comida para todos nosotros. Y como soy introvertido, yo no soy de los que se hacen en el centro de la mesa, sino me hago en la esquina. Y me tocó ahí con el asistente de uno de los predicadores. No, recuerdo que el predicador era americano. Y entonces este era como su chofer. Y ahí comenzamos a hablar. Nos hicimos cuates. ¡Yeah! Hablamos de la NBA, de la música, la pasamos delicioso. Y al final nos despedimos. ¡Hey, nos vemos mañana! Y mañana, al día siguiente yo era el primer predicador y él estaba abajo. Yo la creía. ¿Cómo? Y cuando yo terminé, él era pidiéndome perdón. Ay, perdóneme, yo no sabía que usted era tan famoso. Dice, es que cuando usted sube a ese púlpito, algo sucede. Ese del púlpito no es el mismo atolondrado con el cual yo hablé anoche. Eso se llama ¿qué? La gracia de Dios a favor de nosotros. Y eso es así.
cuando yo subo acá, la unción de Dios viene sobre mi vida. No lo merezco. No he hecho nada para tenerlo. Simplemente está ahí. Pues Greg Rochelle escribió un libro que tiene como título It, y significa lo tienes. Porque algunas personas simplemente lo tienen. Hay otros que no la tienen. Y aunque a nosotros nos dé rabia y sintamos envidia de ellos, simplemente la tienen. Pero la pregunta es esta: ¿tienen lo que se necesita para mantenerlo? Alex Campos es un buen ejemplo de una persona que la tiene. Dios a él se la dio. El tipo, cuando sube al escenario, viene de repente una unción sobre su vida que es impresionante. Yo lo sé porque he predicado y él ha ministrado después, y yo quedo como wow, la tiene. ¿Por qué? Porque Dios se la dio por gracia. Pero además de eso le ha dado influencia. En Colombia es de los que más seguidores tiene en las redes sociales. Pero hace muchos años fue necesario que su carácter subiera al mismo nivel en donde estaba su unción. Y a diferencia de muchos famosos, él se sometió a la iglesia. Él fue parte de un grupo de conexión, o es parte. Él hizo todo el proceso de formación. Él permanentemente le rinde cuentas a su líder. Él viene a la oración cuando está en Colombia. Y si por alguna razón no puede estar en un fin de semana, yo le he pedido que venga a la reunión de los miércoles. Entonces él ha trabajado en su carácter. Y debido a eso, su carácter está llegando al nivel en donde está su unción. Y gracias a eso, nosotros podemos cubrirlo. Nosotros podemos ser su escudero. Cuando la gente viene y lo ataca e inventan un poconón de calumnias en contra de él, nosotros sabemos la verdad y podemos ser su escudero. O como dicen en inglés, I've got his back. Yo lo estoy respaldando. Entonces, en primer lugar está la gracia de Dios a favor de nosotros. Pero en segundo lugar, la gracia de Dios a pesar de nosotros. Esto es la misericordia de Dios, o su favor inmerecido. Por eso nosotros conocemos a personas que no tienen carácter, pero cuando ministran tienen unción. Y uno dice, pero si ese tipo me debe plata, pero yo he visto cómo trata a su esposa, o yo conozco su vida. Y esto es la gracia de Dios a favor de nosotros. El mejor ejemplo de esto es Sansón. A pesar de su pecado, el tipo se casó con una filistea. O sea, en lugar de salir con las judías, se fue con las de las naciones paganas. Tenía una prostituta de amiga o de amante. Pero siempre que él necesitaba la unción de Dios, ahí estaba Dios. Esto es la gracia de Dios a pesar de nosotros. En una ocasión me pasó algo similar a mí. ¿No? Yo tendría unos 23, 24 años y estaba estrenando novia. Y un día nos dimos un beso largo. Porque yo no sabía lo que pasaba con un beso largo. Por eso aquí establecimos una ley, que los besos no pueden ser más de 8 segundos. Y después tienen que cantar un himno. Pero en ese entonces yo no sabía de eso. Y nos dimos un beso largo y como que todo está conectado adentro. De repente yo comencé a hacer cosas que no debía. O esta mano. Con razón la Biblia dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero yo no tenía un cuchillo.
Entonces hice cosas que no debía. Y el problema es que el día siguiente yo tenía que dirigir la alabanza. Yo era el que ministraba. Y yo no era capaz de decirle al pastor, porque no teníamos en esa iglesia no teníamos esa confianza de abrir nuestro corazón, hablar de nuestras luchas, ser transparentes. Y entonces por eso, a pesar de mi pecado, yo subí y ministré. Pero a mí lo que me impactó fue que la presencia de Dios, su unción se manifestó de una forma impresionante, aún más que en otras reuniones. Y cuando eso sucede, uno se confunde, porque uno piensa, ay, uno no tiene que ser santo, porque yo no estaba en santidad, y aún así la presencia de Dios estaba conmigo. Y tristemente muchas personas, porque la unción de Dios ha estado sobre su vida a pesar de su pecado, han estado jugando con la gracia de Dios. Y hay un momento, la Biblia dice, en el cual la gracia de Dios se va. La Biblia habla de la sal cuando pierde su sabor. Y por eso hemos oído de personas que Dios ha bendecido tremendamente, y 20 años después salió un pecado en el cual estos pastores han estado toda su vida, y pecados terribles. Y uno entonces dice, pero ¿por qué Dios les dio a esa iglesia tan grande? Se llama la gracia de Dios a pesar de nosotros. Pues Saúl siguió siendo usado por Dios a pesar de su pecado. Pero llegó el momento en el cual el Espíritu Santo lo dejó. David, yo veo que a pesar de su pecado, la unción de Dios seguía sobre su vida. Pero él era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso él sabía que algo no estaba bien. Y por eso en su oración de arrepentimiento, en el Salmo 51, él le pide a Dios que no lo eche de su presencia y que no quite de él su Espíritu Santo. Porque él sabía que hay una gracia a favor de nosotros a pesar de nuestro pecado. Pero hay un momento en donde ya esa gracia es quitada. Que Dios siga usando a personas a pesar de su pecado no significa que Él apruebe lo que esa persona está haciendo. Y no solo eso, hay muchos que aunque Dios los use, no van a ir al cielo. En Mateo 7:21 Jesús dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Ahí está, la unción estaba sobre ellos y profetizaban. Echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero yo les responderé, dice Jesús, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes o la palabra de Dios. A muchos Dios los sigue usando a pesar de sus pecados. Pero Él quiere que nuestro carácter esté al mismo nivel de nuestra unción. En tercer lugar, es cuando el favor de Dios parece que no está con nosotros. Son esos años en el desierto. Esos años en donde sembramos y sembramos, pero no vemos ninguna cosecha. Son esos tiempos de sequedad en nuestra vida. Parece que Dios no está con nosotros. Son los años de silencio. Todos sabemos acerca de los años de popularidad de Jesús, pero se nos olvida que para esos 3 años de popularidad Jesús tuvo 30 años en el silencio.
30 años en donde nadie sabía acerca de él. Y se conoce como los años de silencio porque la Biblia mantiene silencio acerca de esos 30 años. Solo se menciona una situación cuando Jesús tuvo 12 años. Y la Biblia dice que Jesús fue al templo porque quería ya salir a desarrollar su llamado, su misión. Pero no era el tiempo de Dios. Por eso sus papás fueron y lo sacaron. Y en Lucas 2:52 dice que Jesús siguió creciendo durante esos años en sabiduría y estatura. Entonces, a medida que él crecía físicamente, también crecía en sabiduría. Leía la Biblia, leía los manuscritos que existían en ese entonces. Iba a la sinagoga, aprendía acerca del mundo en el cual él estaba. Crecía en sabiduría. Pero también dice, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Qué tenemos que hacer en esos años cuando parece que no gozamos del favor de Dios? Parece que Dios no está con nosotros. Pues el secreto es perseverar. Y por eso el Gálatas capítulo 6 versículo 9 siempre ha sido mi versículo favorito, porque es lo que yo he tratado de hacer. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces, en el desierto, en esos tiempos de sequedad, mientras esperamos, tenemos que preparar la tierra, sembrar la semilla, sacar la maleza y esperar que Dios haga su parte. Aún las personas que no creen en Dios lo necesitan. Porque si no llueve, si las condiciones no se dan para una cosecha, no va a haber una cosecha. Pero aquel que no hace nada, que espera que de manera milagrosa haya cosecha, nunca verá la cosecha. Por eso no nos cansemos de preparar la tierra, de echarle abono, de sacar la maleza y de sembrar la semilla. Hagamos nuestra parte y Dios responderá. En este tiempo también tenemos que traer las vasijas vacías, como lo hizo el profeta, o lo hizo la viuda para el profeta. Cada vasija que ella trajo, Dios la llenó. Hacemos nuestra parte y esperamos que Dios haga su parte. Eso hizo Jesús. Mientras esperó que llegara su momento, Él creció en sabiduría. Creció ganando el favor de la gente, la admiración de las personas. Pero también creció en ganar el favor de Dios, en conquistar su corazón. Por eso, cuando Él se bautiza, en Lucas 3:22, Dios el Padre le dice: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. En estos 30 años de silencio, en el desierto, lo que has hecho ha conquistado mi corazón. Pues los primeros años de esta iglesia, cuando no había mucho que hacer, porque no éramos sino como 12, 20 personas, no había mucho trabajo. Cuando venía una persona nueva, yo era el call center, yo la llamaba. Después no había nada más que hacer. Nadie se me moría, nadie se me casaba, no había trabajo. Pero yo, ¿qué hacía? Lo mismo que sigo haciendo hoy. Llegaba a las 8 de la mañana y trabajaba hasta las 6. Perseverancia, hacer el bien. Ahora, no había mucho que hacer.
Pero yo leía la Biblia, yo estudiaba, preparaba materiales. Todo el curso de formación de esta iglesia es el resultado ¿de qué? De esos años. Entonces no tenga en poco el tiempo en donde no está lloviendo, en donde no hay sol, en donde el desierto es tenaz. Los años de silencio no lo tengan poco. ¿Saben por qué? Porque los ojos del Señor están buscando a las personas que son fieles. Lo mismo sucedió con la oración. Cuando empezamos la iglesia, Dios me dijo que uno de los pilares tenía que ser la oración. Y yo no quería eso, porque yo quería una iglesia contemporánea. Y para mí la oración era lo más ñoño en una iglesia. Yo había tenido experiencias horribles con la oración. Yo no quería la oración, pero Dios dijo, si no hay oración, no hay iglesia. Entonces, como yo ya tenía una vida disciplinada de oración, 1 hora todos los días, yo pensé, bueno, simplemente lo voy a tener 3 días en la iglesia. En ese entonces lo hacíamos 3 veces a la semana. Y no siempre fue fácil, ¿no? Eso al comienzo venían 5, luego 3, luego 2. Pero yo perseveré. Y pasaron los años. Y vinieron 10, 12, 20. Y así pasaron durante muchos años, 10, 12 años. Éramos por ahí a 40, 50. Pero yo estaba un poco frustrado porque la gente que yo quería que viniera, los líderes de la iglesia, los que tenían que llevar la carga, no venían. Y por eso comencé a pensar en terminar en la oración, de no seguir. Y pues ¿para qué? Pero Dios, que sabe cuáles son nuestros pensamientos, premió mi fidelidad durante más de 10 o 12 años. Y la semana siguiente de haber pensado eso, de repente pasamos de 40 a 100, así nomás. Y luego 200, 300, 500, 1000. Y para los que no vienen a la oración, aquí venimos martes y jueves, más de 3000 personas a orar. Pero porque Dios premió mi perseverancia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando parece que Dios no está con nosotros: perseverar. Por último, punto 4, Dios hace su parte, pero a nosotros nos toca hacer la nuestra. A Él le gusta trabajar a favor de nosotros, pero prefiere trabajar con nosotros. En Juan capítulo 5 encontramos a Jesús entrando al estanque de Betesda. Y muchos creen que el estanque de Betesda es un lugar de milagros, pero no es así. Es un estanque. Es un lugar lleno de enfermedad, de gente muriéndose, de gente quejándose, murmurando. Ese es el estanque de Betesda. Había una creencia en esos días, y no sabemos si era cierto o no, pero se creía que de vez en cuando venía un ángel y agitaba las aguas, y el primero en que se metía a ese pozo se sanaba. Ahora, seguramente no fue un ángel, sino que era un geyser, y daba la sensación de que algo pasaba ahí, y la gente se sanaba no por las aguas milagrosas, sino porque por fin se movían. Y entre toda esa gente moribunda y enferma, había un tipo que llevaba 38 años ahí. Y cuando Jesús lo vio, Él no sintió compasión de él. No dijo, ay, este pobrecito. Y el que, es que yo llevo 38 años y a mí nadie me ayuda y todos me ganan. Jesús no sintió compasión de él. Jesús no oró por él, no impuso las manos. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Levántate, perezoso. Shake your body. Mueve tu cuerpo, haz algo. Tu enfermedad es por tu inactividad.
Ese es el problema con muchas personas. Están esperando que les llegue el milagro. Están esperando que se les aparezca la Virgen. Están esperando que se gane la lotería. Y esto es lo que sucede en muchas iglesias. No están creciendo porque están esperando que Dios les dé un avivamiento. Y por eso se oyen canciones como tráela, Señora, a mí. Eso no es bíblico. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad. Ningún tráela, Señora, a mí. En Lucas capítulo 3, versículo 4, dice, preparen el camino del Señor. Nosotros somos los que tenemos que preparar el camino para el Señor. Y dice, todo valle será rellenado. Todo valle de tristeza, de depresión, de soledad, será rellenado. Toda montaña y colina será allanada. Montañas de orgullo, de soberbia, todo esto tiene que ser allanado. Los caminos torcidos tienen que ser enderezados. Todas las enseñanzas equivocadas, los malos pensamientos que tenemos tienen que ser enderezados. Y entonces dice, todos verán la salvación del Señor. Y eso es lo que hemos hecho acá. Nosotros hemos preparado el camino para el Señor. Y el Señor ha respondido a lo que nosotros hemos hecho. Pues cuando empezamos esta iglesia, los primeros años, Dios me ayudó. En primer lugar, me dio una super esposa. Sin ella, nosotros no hubiéramos podido hacer esta iglesia. Me dio una ayuda idónea. Pero también mis papás creyeron en mí. Y no todos los papás creen en sus hijos. Ellos se arriesgaron a la locura de este muchacho. Me acompañaron. Mi familia también me respaldó. El primer grupo de alabanza era toda mi familia. Estaba mi cuñado Feki, mi cuñado Edgar, su hermano y yo. Esa era la banda. Cuando nosotros nos parábamos a cantar, quedaba vacía la iglesia. Le cantábamos a mi mamá y a mi esposa. Así empezamos. Alguien nos prestó un lugar durante unos meses. Y además Dios me había preparado para ese momento. Me había dado las herramientas. Había estudiado la Biblia, conocimiento teológico tenía, experiencia, el don musical, unción. Pero yo también tuve que hacer mi parte. Yo tuve que aprender a predicar porque eso no era lo mío. Yo no quería hacerlo. Tuve que trabajar en mis inseguridades. Tuve que trabajar en mi carácter. Y trabajamos duro. Los primeros años. Y cuando hablo de los primeros años, estoy hablando de los primeros 12, 14 años. El sueldo fue muy poco. También no tuvimos vacaciones. Si viajábamos, era para ir a un congreso. Nuestra primera vacación nos lo dio la iglesia. El día en el cual inauguramos este auditorio, en el 2007, 14 años después de haberla empezado. Entonces hicimos nuestra parte y además trabajamos en todo el proceso de formación, en las células. Trabajamos en que las predicaciones fuesen relevantes, prácticas y transparentes. Trabajamos en lo que es hoy su presencia aquí, en el tener una alabanza contemporánea, en la excelencia. Entonces Dios hace su parte, pero también Él espera que nosotros hagamos la nuestra. ¿Qué con respecto a ustedes? Les recuerdo una vez más los puntos. En primer lugar, encontramos el favor de Dios o la gracia de Dios a favor de nosotros. En segundo lugar, la gracia de Dios a pesar de nosotros. En tercer lugar, cuando parece que el favor de Dios no está con nosotros.
Y por último, nosotros trabajando con Dios. Nos ponemos en pie y Señor, hoy queremos darte gracias porque tu gracia es nueva cada mañana. Tú has sido bueno. Quizás hemos sido muy desagradecidos. Quizás, Señor, no hemos sido conscientes de tu favor. O quizás hemos sido perezosos esperando ahí que las cosas se den. Hoy te pedimos que nos perdones. Pero también hoy reconocemos que muchas veces tú has estado allí a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos jugado con esa gracia, porque no hemos valorado tu gracia. Perdónanos, Señor. Hoy decidimos, Señor, sacar todo aquello que puede quitar tu unción sobre nuestras vidas. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Pero también hoy te pedimos perdón porque no hemos sido fieles en el desierto, en ese estanque, en esa sequedad. No hemos preparado la tierra para que tú vengas. No hemos derribado los montes, no hemos rellenado los valles, no hemos enderezado lo torcido. Pero hoy, al salir de este lugar, tomamos la decisión de preparar el camino. Preparar el camino para tu milagro. Preparar el camino para mi matrimonio. Quizás lo que me has dado es, wow, es más de lo que yo merezco. Pero no me voy a quedar ahí acomplejado, no. Yo sé que hay potencial en mí. Si ella ve ese potencial en mí, yo voy a trabajar hacia ese potencial, Señor, hacia eso. Quizás, Señor, soy de aquellos que esperan que alguien le dé una gran ofrenda o algo así, Señor, en lugar de yo trabajar y ahorrar. Pero hoy tomo la decisión, Señor, de hacer mi parte, porque quiero, Señor, gozar con tu favor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues